todos. Tenía muchas ganas de volver a estar por aquí, de volver a subir algo de contenido y poder hablaros de temas de actualidad, ¿no? Un poco tanto en Giants como en los esports en general. Y qué mejor motivo para hacerlo que, bueno, nuestro ascenso a la LCS, ¿no? Estoy seguro que muchos de vosotros ya os habéis enterado, pero tenía muchas ganas de salir aquí, de hablar, de contaros un poco cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido montar ese equipo, qué cosas funcionaron, qué cosas no, cómo fue ese trayecto y desde luego cómo fue ese fabuloso ascenso, ¿no?, a la LCS. Pues bien, entrando ya en materia rápidamente, para que el vídeo no me quede demasiado largo. Como todos sabéis, en mayo de 2017, después de ese descenso entre marzo y abril de la LCS, me tomé un descanso como entrenador y tuve la oferta de Giants como director deportivo. En mayo me incorporé al equipo, al club en Málaga. Y mi primera asignatura pendiente, mi primera tarea, ¿no?, mi primera responsabilidad era montar un nuevo equipo para Giants Internacional que competiría en la Challenger Series en la edición de verano y pues buscaría desde luego ascender a la LCS. Al principio también había otro problema, digamos, que era que el equipo en SLO estaba en las últimas posiciones, entonces también teníamos que darle bastante prioridad a que ese equipo siguiese trabajando junto para poder salvar la plaza. Y bueno, la idea inicial era montar un equipo paralelo, ¿vale? También porque desde luego era complicado confiar en que las cosas en ese equipo estaban funcionando bien, etcétera, ¿no? Y además no queríamos tampoco descomponerlo y que después la SLO quedase en un segundo plano o algo así, ¿no? Entonces, fue complicado para mí porque además tampoco conocía el equipo de SLO desde dentro, no sabía qué problemas tenían, no sabía qué ocurría, etcétera. Entonces, directamente me limité a ayudar al equipo de SLO y paralelamente montar un equipo para Challenger Series. Cogí muchísimos jugadores de solo Q, los que estaban más altos en ese momento. Luego otros nombres, otros jugadores que yo ya conocía, pues por ejemplo, me interesé por Eika, me interesé por Kaedrel, jugadores que, bueno, después uno decidió seguir en el EDLC por motivos personales y el otro, Kaedrel, pues decidió unirse a Schalke. Y digo estos nombres porque cuando, por ejemplo, Knight estaba en Corea y teníamos que utilizar algún medio para suplirle, habíamos probado en el pasado estos dos jugadores y nos parecían muy buenos, entonces ya los conocía y además Kaedrel, por ejemplo, ya había estado en Giants y dije, son válidos sin ninguna duda, ¿no? Ya digo, probé un montón de jugadores, en scrims jugábamos pues algunas veces contra Baskonia, el que, bueno, hablo de los Werlibs, el Mayman, etcétera, contra muchos equipos tanto de Challenger Series como Liga Francesa, etcétera, y iba sacando mis propias conclusiones, ¿no? La verdad, la fase de fichaje se complicó mucho. En general, muchos jugadores tenían ofertas de unos lados, de otros no sabían si querrían continuar jugando, etcétera. Fue bastante difícil. E incluso lo más difícil de todo ya era la parte del entrenador. No tenía ni idea, la verdad, de con quién iba a poder contar. Entonces, cuando vi que la posición de mid laners y más o menos de AD carries estaba bastante complicada, vi la lista, por así decirlo, de jugadores que había hecho y dije, tengo que fichar a Jizuke o a Minitrupas, ¿no? Son los mejores después de los que tengo aquí y ya están en Giants, sería como absurdo no contar con ellos. De hecho, me acuerdo que Germán, general manager de Giants, comentó también la idea, ¿no?, de vamos a montar entonces un roster para competir en ambas competiciones y ya está. Además, todo esto se agravó y cobró mucha más fuerza, toda esta idea cobró mucha más fuerza cuando Things, por motivos personales, tenía que abandonar el equipo.
y necesitábamos un jungla. Entonces ya el equipo de SLO ya iba a empezar a trabajar de nuevo, ¿no? Sin ninguna base, introduciendo a un nuevo jugador. Entonces, partiendo de ese punto, ya no tenía sentido el vamos a mantenerles, vamos a mantener el grupo de 5 porque creemos que se pueden salvar y porque no queremos que se centren en otra cosa, queremos que salven la plaza. Entonces, posteriormente, llegaba la competición de la Copa, hablé con Gilius para hacer tryouts, digamos, en la Copa y probar qué tal funcionaría él con el equipo. Él aceptó, tenía la verdad muchas ganas, le pareció una idea cojonuda. Probamos con él, nos gustó muchísimo. Además, a él, pues, Minitrupax y Jizuke le gustaban mucho. Eran jugadores que in-game respetaba una barbaridad. Y por ahí un poco ya fueron pegando los tiros, ¿no? Vimos que funcionaba muy bien ese triplete y dijimos, pues, seguramente sea lo mejor que podemos fichar, sin ninguna duda. Luego, Ruin fue un jugador del que me habían hablado mucho en el pasado. Memento había compartido equipo con él en NERD y siempre había sido como un nombre que sonó mucho en Giants. Y dijimos, pues mira, había otros top laners buenos, la verdad. No voy a decir nombres, pero había otros top laners que nos gustaron mucho también. Entonces los consideramos. También consideramos a Antonio, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues la verdad, siendo sincero, decidimos ir por Rubin porque teníamos muy claro que era el mejor jugador que podíamos fichar y fuimos a por él, ¿no? Y luego en support sí que fue bastante complicado. Al principio habían otros nombres, ya podía ser Noxiac, que decidió al final irse al PSG, o bueno, otros jugadores que tenían contrato y pues no les interesaba salir de ahí o lo que fuera. Entonces hicimos unos tryouts en los que obviamente Mini tenía mucho peso, ¿no?, a la hora de elegir. Yo era una opción que iba a estar sí o sí y después pues nos gustó Jack Troll, no sabíamos la verdad cómo iba a salir, insisto, al final el roster estaba completo de rookies, pero bueno, ahí ya sí que Mini tuvo la última palabra por encima mía y él me dijo pues Jack Troll bien, entonces fuimos a por Jack Troll y ya está. Sobre el tema del entrenador, ya puedo decir que fue muy complicado. No había opciones, siendo sincero, y yo veía a Guillot trabajar en el equipo español y tenía, pues bueno, Guillot es un entrenador que tiene unas cualidades naturales, por así decirlo, para serlo. Es una persona que la expresión facial pocas veces varía, ¿no? Entonces, cuando se pone serio a hablar con un jugador o cuando está enfadado o lo que sea, siempre expresa la misma cara o no va a caer en risas tontas o cosas así. Además, él ya tenía experiencia en baloncesto, ¿vale? En baloncesto femenino como entrenador y me gustaba mucho, además que tiene muy buenos conocimientos del juego y es una persona que digamos que fue como mi apuesta personal porque lógicamente era complicado también confiar, ¿no?, en Guillotto va a estar lo suficientemente cualificado como para llevar mi equipo en Challenger Series, pero dije a por todas, a por él, confío en él, me gusta, sé que lo puede hacer bien, sé que trabaja mucho y se lo merece. Y bueno, quería también que tuviese una persona a su lado que le pudiese reforzar. Al principio no podíamos contar con él, iba a tardar un poco en incorporarse al equipo. Digamos, básicamente porque ya le tenía el ojo fichado, que era Naru, ¿vale? Yo con Naru ya había hablado en la LCS en primavera y además Naru había sido compañero de equipo mío cuando yo jugaba al League of Legends. Entonces yo me quedé súper sorprendido en lo que había cambiado este chaval. Dije, joa, es otra persona y además muy inteligente ahora, ¿no? Y muy sacrificado por el League of Legends, se nota que le encanta. Entonces conté con él, tan pronto salvó la plaza con Origen y se iba a quedar libre, etcétera, pues dije, tengo que hablar con este chaval, hay que ficharle sí o sí. Y ahí a por él fuimos. Entonces yo sabía que teníamos un muy buen staff técnico. Es cierto que tenía 2 head coaches, por así decirlo, entonces hacerles trabajar juntos iba a ser complicado,
y de hecho sigue siendo una asignatura pendiente. Trabajan juntos, trabajan muy bien e insisto, son excelentes, pero tienen que repartirse las tareas mejor. Bueno, esto ya son cosas internas que debo más bien debatir con ellos, ¿no? que compartir ahora mismo aquí. Pero bueno, en general teníamos un roster con 3 jugadores totalmente rookies que nunca habían competido prácticamente en Challenger Series. Yizuka había tenido unas cuantas partidas en un equipo, pero ya está. Ruin no había jugado en Challenger Series, pero había jugado scrims contra equipos de Challenger Series, por lo que podíamos decir que tenía experiencia en lo que se refiere a la exigencia de ese nivel. Y Gilius, bueno, que es un jugador ya consagrado, ¿no? Recuerdo que al principio Gilius me dijo: ¿tú crees que podrás hacer funcionar a Jizuke? Y yo le dije: yo creo que sí, va a haber que enseñarle muchas cosas, va a haber que explicarle muchas cosas, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Y desde luego, el Jizuke que conocimos al principio del split, comparado con el Jizuke que conocimos al final, no tiene nada que ver. O sea, Jizuke era un jugador que jugaba prácticamente full tunnel vision en línea, full agresivo, y pasó a ser un jugador que sabía cuándo presionar, sabía cuándo jugar atrás, sabía lo que necesitaba, sabía cómo comunicarse con su jungla. Todas estas cosas las fue aprendiendo principalmente de Gilius. Creo que Gilius ha sido un mentor para él, y además su sinergia juntos ha sido uno de los principales motivos por el que el equipo ha ascendido, siendo sincero. La verdad, el equipo desde el primer momento hizo clic. Obviamente es un equipo que, pese a hacer clic, ha tenido problemas. Esto, insisto, todos los equipos, incluso el mejor que ves 8-0 en Challenger Series, pues 4 partidos, podía seguir teniendo problemas. Que ya insisto, todos los equipos tienen problemas por un motivo u otro. Pero bueno, el equipo ha sabido recomponerse, ha sabido lidiar con todos esos problemas, ha sabido arreglarlos, ha sabido tratarlos, tanto desde la parte técnica, ¿no? Desde el cuerpo técnico, como pues eso, los jugadores entre ellos, sus propias relaciones personales. Y finalmente nos encontramos en una posición con la que a lo mejor no contábamos al principio de la temporada, que era que el equipo estaba primero. Primero, tenía un partido muy asequible en playoffs, en lo que era pues nuestro partido para jugar el Promotion Tournament, que fue contra Wine and Rain. Y después en ese Promotion Tournament nos enfrentábamos a NIP, un equipo contra el que veníamos jugando en scrims un montón, al que contábamos la verdad ganar. Yo estuve allí en Berlín con el equipo, estuve viendo trabajando, les estuve viendo jugar, etcétera, y personalmente yo salí de aquel partido con aquel 3-1 diciendo: nos clasificamos a la LCS seguro, chavales, o sea, estamos en la LCS. Esto no se lo dije a los jugadores, lógicamente, pero recuerdo que se lo dije a la parte, digamos, a la cúpula de Giants, por así decirlo, ¿vale? Al presidente, al CEO, etcétera. Y después nos tocó contra Schalke, ¿no? Un equipo con muchos ex compañeros míos, un equipo, la verdad, también muy bueno, muy fuerte, que nos puso las cosas muy difíciles, que creo que nos hacía counter por su estilo de juego, ¿vale? Y supimos recomponernos. Creo que Guilloto estuvo muy, muy acertado en los drafts. Bueno, obviamente Guilloto y Naru no, pero al final al stage era Guilloto el que subía y el que terminaba los drafts. Y creo que la primera partida con Camille jugamos a un estilo que no era el nuestro. Eso se nos vio muy afectados debido a ello. Y después subimos a recomponernos, jugar tanques en top, y ya prácticamente, salvo una partida más que, bueno, campearon a Jizuke con aquella LeBlanc Harvan, pues supimos ganar la serie. Y insisto, fue una pasada ver a este equipo crecer, fue una pasada verles hacer clic desde el primer momento. Ha sido precioso verles ser un equipo de verdad, ser compañeros, ser amigos, verles en el stage chocarse las manos, sonreírse, ver que su sueño también se ha cumplido, ¿no? Por lo que tantos han luchado y tanto deseaban, pues la verdad ha sido genial. Ha sido también muy guay para nosotros
ver la historia, por así decirlo, que hay entre Jizuki y Mini, ¿no? De estar últimos en SLO, de querer levantar esto, de confiar el uno en el otro, de ser amigos, de luchar por un mismo objetivo y bueno, ya hablaré sobre ellos dos en otro vídeo seguramente, pero ha sido una historia muy peculiar y muy bonita. La verdad que ha salido todo mejor de lo que esperaba. Era imposible pensar que iba a montar un equipo y de golpe iban a salir las cosas también. La verdad, pues bueno, entre el buen trabajo que hemos hecho, tanto a lo largo de la temporada como el trabajo que se hizo al principio, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo y bueno, la gente que ha colaborado conmigo para montar este equipo, teníamos muy claras digamos, los pilares que debíamos seguir, la estructura que debíamos seguir para montar este equipo. Y además de otras cosas que estaban funcionando en Giants que queríamos implementar, ¿no? Y que teníamos muy claro que iba a funcionar sin ninguna duda. Entonces ha sido genial. Tengo muchísimas ganas de ver a este equipo el año que viene medirse contra los mejores equipos del mundo, de Europa principalmente, pero bueno. Y posiblemente, esperemos y ojalá, contra los mejores equipos del mundo. Y la verdad, no mucho más, no mucho más. No me quiero enrollar mucho. Espero que os haya gustado. Sé que el audio no es el mejor ahora mismo, pero pronto lo mejoraré. Ya digo, me acabo de incorporar en Málaga, ahora mismo no tengo ni mi ordenador ni mi micro aquí, pero quería hacer un vídeo para vosotros. Así que muchas gracias por verlo, gracias por compartirlo y pronto os vendré con más contenido. Nos vemos pronto.